Cuando Salomón arrancó su ensayo filosófico, estaba él bastante distante de Dios y como consecuencia, nada de lo que hacía parecía tener sentido. Fue en ese momento en donde él se preguntó si valía la pena vivir. Recordarán por lo que escribió en los primeros capítulos de este libro, que para él la vida era como una horrible pesadilla. Y por ello concluyó los siguientes argumentos. Son más, pero quise resumirlos en 4 con fines didácticos y sin atreverme a decir que con estos 4 resumo todo el libro. Pero sí dan como una especie de bosquejo esqueleto al momento de tratar de entender todo su ensayo filosófico. Dijo primero de que la vida era una rutina insufrible. Estuvimos hablando del ciclo de la vida y que todo lo que ha de ser ya ha sido antes. Dijo que ni la sabiduría misma era capaz de responder todas las interrogantes del ser humano, porque con su sabiduría él intentó entender la vida y concluyó en que añadir ciencia solo era vanidad y trabajo doloroso. Luego menciona las riquezas y dice que solo le añadieron a su vida sufrimiento y trabajo. Finalmente, él presenta, ahí como por el capítulo 7 u 8, que no es importante si usted es una buena persona o no, que a todos la muerte les va a visitar y que entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Bien, dije que si yo quisiera resumir todo su ensayo filosófico, bien me atrevería a hacerlo en una especie de bosquejo con 4 puntos, en donde él, lejos de Dios, concluye que la vida es una rutina sin sentido, que la sabiduría misma, a pesar de sus ventajas, no es suficiente como para responderla, que la riqueza solo le añadió más sufrimiento y que la muerte va a alcanzarlo tarde o temprano. Con el correr de los años llega a la vejez, con muchas arrugas en su rostro y también en su alma. Allí él decide hacer un cambio radical, decide volverse a su Dios, al que nunca debió relegar a un segundo o tercer plano. Y cuando él vuelve su mirada a Dios, sus argumentos cambian radicalmente. No es que de pronto dice, yo estuve equivocado en todo esto. No, sigue manteniendo sus 4 argumentos, pero ahora los ve desde otro ángulo. Y dice que la vida, cuando Dios está sobre el control de nuestra existencia, la vida es cualquier cosa menos aburrida. Y que se convierte en una gran aventura de fe. Luego sostiene de que si bien es cierto que la sabiduría no puede responder todas las interrogantes de la vida, es mucho mejor vivir con la sabiduría que con la necedad. En cuanto a las riquezas, descubre que cuando éstas vienen y uno las administra para el bien de otros, redundan en el bien personal, que durante mucho tiempo él intentó administrarlas para gozar y que su vida estuviera llena de placeres y de suntuosidades, que solo le añadieron dolor y sufrimiento, pero que cuando administró las riquezas para el bien público y suyo mismo, todo redundó en bendición. En cuarto lugar, sostiene, cierto que no podemos evadir la vida, pero
nos enseña a cómo disfrutar la vida y tener esperanza en la vida después de la vida. Esto es algo así como la vida sin Dios y la vida en Dios. Ahora es como si en el capítulo 9, 10 y 11 él está cerrando su ensayo filosófico y diciendo: yo no estoy corrigiendo lo que antes dije, estoy concluyendo que mi vida sin Dios era un laberinto, sin propósito y sin sentido. Ahora que he vuelto a Dios, ese laberinto sigue ahí, pero tiene puertas. Puertas que usted y yo podemos utilizar. Hoy vamos a empezar a ver su conclusión, y qué bueno que podemos conocerla en el estudio titulado Una aventura extrema. Vayan en sus Biblias hasta Eclesiastés capítulo 11, y cuando encuentran la cita, les ruego se pongan de pie para mayor reverencia a la lectura. Eclesiastés capítulo 11, nuestro sermón de hoy, una aventura extrema. ¿Listas sus Biblias? Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra se derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo lleve bendición a nuestras vidas, hables a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. La vida se va a convertir en una emocionante aventura, siempre y cuando entendamos que la vida es un don de Dios y que hay que sacarle provecho hasta el último momento. Esto es como una premisa. Nadie va a disfrutar su existencia si no entiende y aplica esto a su propia vida. Recalco, la vida es un don de Dios y hay que sacarle provecho hasta el último minuto. Recalco, no lo conseguirá si Dios no ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Si Dios está relegado a un segundo o tercer plano, pronto vamos a caer en el laberinto en donde Salomón estuvo bastante tiempo, y todo se convertirá en una especie de rutina en donde aparenta un riesgo amenazador. Salomón se ha vuelto a Dios y nos va a demostrar con argumentos cada uno de estos puntos, diciéndonos: verán que sus existencias serán muy distintas si ponen su fe en Dios. Sus vidas tendrán valor y tendrán propósito, y convertirán su vida en una aventura llena de emociones. Lo hace a través de pequeñas ilustraciones, por cierto, y para que tengamos claro, cuando Salomón ocupa ilustraciones para aclarar las verdades que quiere enseñar, preguntaría: ¿para qué sirven las ventanas a las casas? ¿Para qué hacen los arquitectos las casas con ventanas? Levante alguien la mano y sugiérame, hermana. Para ventilarlas. Es uno de los propósitos principales de las ventanas. ¿Sí, hermana? Para iluminarlas. Los propósitos principales de una ventana en una edificación es iluminación y ventilación. ¿Es el único? ¿Cuál otro? Dijeron no, pero no me dicen cuál es el otro. Sí, hermano. Ventilación e iluminación incluye la visión. Sí, Oscar. Es parte de la iluminación.
¿Alguien más? Decoración, definitivamente. Si usted vive en una montaña en donde no necesita ventilación directa porque hace mucho frío, igual va a querer ventanas para decorarla, porque si no se verá muy fea. Pero es algo así como un objetivo secundario. Salomón ocupa las ilustraciones en sus argumentos para ventilar y ampliar la idea. Recalco, ¿qué es lo que quiere Salomón? Algo que usted y yo conocemos, para que la verdad que no conocemos quede impregnada. Las ilustraciones sirven a los argumentos bíblicos como ventilación e iluminación, como las ventanas a las casas. Así es que aquí voy con la primera ilustración, no mía desde luego, sino del predicador. Verso 1, mismo capítulo, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. ¿Qué quería decir con todo este palabrerío Salomón? Varias cosas. La primera es que debemos cambiar el hebraísmo, mejor lo digo así, debemos cambiar el modismo hebreo y convertirlo en un refrán de nuestro idioma. El asunto es este: Salomón estaba involucrado en muchos negocios. Yo diría que cuanto negocio se cruzaba en sus ojos, él quería incursionar en él. Así es que está diciendo: mire, no ponga toda su mercadería en una sola cesta. Ponga su mercadería en 7 o en 8 cestas, de modo que cuando la cosecha o el momento de usufructuar su negocio venga, alguna de las 7 u 8 cestas le van a dar beneficios, porque es probable que alguna de esas cestas se eche a perder, se rompa, y su inversión en esa cesta se va a perder con la cesta. Así es que es sabio que usted eche su pan sobre las aguas y que no desespere. Después de muchos días usted recibirá el fruto de su esfuerzo, y hágalo, dice el verso 2, a 7 o a 8, porque no sabe lo que vendrá. Más adelante ocupa también la idea del mercader en los barcos, diciendo: mire, su mercadería póngala en 7 u 8 embarcaciones y que éstas vayan al mar. Después de muchos días regresarán. Algunas traerán riquezas, otras probablemente no traen nada, y otras ni siquiera regresen. Por eso insiste: hágalo en varias partes. Tremendas lecciones que yo debo aprender. Quizás usted ya las conoce, pero si no, creo que le servirán. Dice Salomón: mire, ¿acaso usted piensa que no estoy consciente de los riesgos de enviar 7 embarcaciones a alta mar? Estoy muy consciente que puede haber un tsunami, que puede haber un huracán, que los piratas pueden interceptarla y que su negocio se echa a perder. Por supuesto que es un riesgo. Claro que no está ciego a esa verdad. Pero aún con todo ese riesgo, es emocionante embarcarse en esa aventura, siempre y cuando, hace la advertencia, usted haya puesto a Dios sobre el primer lugar de su vida. Porque de no ser así, lejos de ser una aventura por fe, es una gran tontería.
Él dice, yo me embarqué en todos los negocios que pude y por supuesto que obtuve grandes riquezas porque creí que en obtener las riquezas iba a encontrar la satisfacción de la vida. Pero lo único que encontré fue dolor, tristeza y frustración. Ahora que pongo mi fe en Dios, me doy cuenta que no es en el dinero que puede darme el negocio, sino en la satisfacción de administrar ese dinero conforme Dios dice. Por otro lado, sí estoy consciente que puedo fracasar, ¿pero qué? Entonces voy a cruzarme de brazos y no voy a embarcarme en ninguna aventura porque hay muchos riesgos. Confieso que cuando estaba 20 años atrás, o más joven, ¿cuál es la expresión? No les gusta si digo más joven, así que 20 años atrás. Como que me gustaba más aventurarme. Y recuerdo que alguien me dijo, es que es normal, me dijo. Con la edad, cuando uno es joven, como no tiene grandes compromisos y su emotividad, pues le va a hacer embarcarse en cosas nuevas, pero conforme pasen años, usted se va a ir volviendo más cauto, más paciente y no querrá más nada. Bien, entonces ahora que tengo 43 años, debo preguntarme y les debo preguntar a todos los que tienen 40 años arriba, porque yo sé que los que tienen 30 años abajo están deseosos de embarcarse en nuevas aventuras. Pero los que tenemos 40 años arriba, les tengo que preguntar, ¿qué es lo que quieren hacer de sus vidas de los 40 arriba? Lo que todo mundo quiere, esperar jubilarse, disfrutar el tiempo de trabajo, comer, dormir y pasear. ¿No les parece que eso es una rutina absurda? Algunos no necesitan llegar a viejos para tener ese estilo de vida porque hacen dinero antes de ser adultos. Pero si esa es la vida, entonces la vida es algo tan aburrido, algo tan sin propósito y sin sentido. Salomón dice, embárquese en nuevas aventuras, pero ponga a Dios en primer lugar. O esté pensando todos los días, los piratas me robarán, vendrá una tormenta terrible, las condiciones no son las mejores, este país es inseguro. Tengo 43 años y desde que tengo memoria e interés en el dinero, y eso fue como desde los 12, estoy oyendo que este país es inseguro. ¿Piensan que alguna vez dejará de serlo? Nunca. Entonces no debía hacer nada desde los 12 años, porque este país es muy peligroso. Así es que no debo embarcarme en ningún tipo de nueva aventura. Lo seguro, eso es lo seguro. Vaya filosofía de vida, dice Salomón. Es un grave error. Y sé que algunos están pensando, ¿y de qué se trata esto? ¿De empujarnos a embarcarnos en nuevas aventuras? No del todo. Sigamos a la segunda ilustración, verso 6. Dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, si lo uno o lo otro, o igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Bueno, ¿y hoy qué está diciendo todo esto? La agricultura nunca ha sido trabajo fácil y en nuestra sociedad ni siquiera es admirada. Lo digo con repugnancia. Nadie en nuestra sociedad aplaude a los agricultores, ni quiere nadie ser agricultor. Excusas tenemos muchas, pero yo creo que todo se debe a ese extraño consumismo y mercado raro en que nuestra sociedad vive, en donde no producimos nada y compramos todo.
Pero deberíamos pensar de esta manera. Ok, si los agricultores no produjeran, ¿qué vamos a comer? Así es que ahora respondan esto. ¿Cuál es el rubro más importante de cualquier sociedad en cuanto a trabajo? ¿Cuál debería ser el rubro más importante de cualquier sociedad? La agricultura. ¿Han visto que algunos ingenieros agrónomos usan una calcomanía en sus vehículos en donde es color verde y dicen, sin agricultura no comemos? Y es una frase filosófica muy cierta y muy profunda, pero muy pocos en nuestra sociedad admiramos a los agricultores o queremos seguir sus pasos. Me he estado preguntando, ¿y por qué? Salomón me lo responde en este capítulo. Es que la agricultura es una de esas ciencias difíciles y donde muchos le tienen pánico, porque sobre todo hay dos factores que un agricultor no puede controlar y depende de ellos totalmente. ¿Cuáles son esos dos factores? La lluvia y las plagas. No está en sus manos controlarla. Cierto que conocen un poco respecto a las estaciones, cierto que la experiencia y los libros pueden advertir sobre las lluvias tempranas y el momento propicio para sembrar, pero ellos no tienen el control de ese chorro para que las lluvias tardías no arruinen sus cosechas. Ya lo vimos el año que recién pasó en nuestro país, todo parece que iba muy bien, pero cuando el invierno estuvo por cerrar, arruinó las cosechas. A eso se le llama lluvia tardía. Y arruinó la inversión de miles de dólares y miles también de agricultores. No pueden controlarlo. Y junto con eso, tampoco pueden controlar las plagas que surgen como producto del cambio climatológico. No importa cuánto veneno tengan, no pueden controlarlo. Viene la pregunta. Entonces, eso no es un negocio seguro. Absolutamente no es seguro. ¿Saben ustedes que hace algunos años este país tuvo un grave problema porque las instituciones bancarias no querían aceptar como garantías prendarias las cosechas de los agricultores? Entonces el gremio de agricultores se quejó ante instituciones internacionales. Ellos vinieron a través de los bancos mundiales y los bancos mundiales dijeron, pues no les damos un 5 más si ustedes no aceptan como garantía prendaria las cosechas de los agricultores. Porque hubo un momento en donde nadie quería, y no puedo culpar a los banqueros y decir ustedes son inhumanos. Ellos tienen que asegurar también sus inversiones. Pero ¿y cómo asegurarlo? Dijeron, en un país tan inestable y tan incierto como El Salvador. Pero eso no es solo en nuestro país. Eso sucede desde la época de Salomón en todo el planeta. ¿Por qué entonces Salomón está diciendo esto? Si ese es el punto, pues entonces que ya nadie siembre y muérase todo el mundo de hambre. Pero si usted pone su fe en Dios, siembre y espere que Dios va a obrar un milagro y usted va a obtener la cosecha. El problema es que el mundo hace a Dios a un lado. Y este estudio no es para empujarlos a hacer nuevos negocios. Yo le llamé una aventura en esta dirección. Todo lo que hacemos en la vida, cuando lo hacemos por fe, se convierte en una aventura. Pero muchos, preocupados en los riesgos de esas aventuras, no quieren enredarse en ellas. ¿De qué habla, pastor? Hay algunos que no quieren tener familia porque piensan que es un riesgo muy alto. Hay varios jóvenes entre los 24, 40 años que viven diciéndose,
Solo ejemplos de matrimonios truncados conocemos. Entonces, no queremos ser otro triste ejemplo. Y no es que no tienen edad, no es que no tienen trabajo, no es que no tienen estabilidad. Lo que no tienen es el valor de aventurarse por fe. Prefieren incluso vivir en adulterio y en fornicación, creyendo que con eso sus vidas están mejor. Y todo en honor es un riesgo muy alto. ¿Es que acaso sus vidas giran por los errores de otros? Por eso lo advertí al inicio de este estudio. Si usted pone a Dios en primer lugar en su vida, usted puede aventurarse, sembrar esa semilla y esperar que Dios dé una buena cosecha y que usted sea de esos hogares que tanto se necesitan, sean un buen ejemplo. Pero no quiere tomarse los riesgos. Y qué bueno que nadie entra al cielo por cometer o no cometer adulterio. Porque imagínese si así fuera. Estoy diciendo, para los que tienen edad, bueno, no, mejor no debo decir para los que tienen edad, para los que ya no deberían estar solteros. ¿Por qué no aventurarse? Si yo no estoy sugiriendo que piensen en los ejemplos de otros, sino que pongan su vida y su fe en Dios y siembren esa semilla y esperen el resultado en Dios. Hija. Segundo, además de este ejemplo, cito, algunos no quieren hacer amigos porque dicen, es un riesgo muy alto, me han traicionado. Yo no quiero otra vez. Mire, no solo fue una traición en cuanto a amistad, sino que para colmo de males, hasta serví de fiador y estoy pagando de bobo. Y me dijo alguien en la iglesia, ¿y sabe qué es lo peor, pastor? Que viene a la iglesia y ya se cambió de culto para no verme la cara. No crean que eso es algo nuevo. Entonces, su conclusión es, yo no voy a hacer más amigos. Por favor, la relación de amistad en la que usted debe aventurarse no es por su mala experiencia lo de otros, debe ser por su fe en Dios. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Si usted piensa aventurarse teniendo a Dios en un cuarto plano, o tercero, o segundo, no lo haga. Mejor quédese en la miseria que Él presenta en los primeros capítulos. Pero si usted pone a Dios en primer lugar, disfrute de lo que significa la amistad. No todas las personas son faltos de ética. No todas las personas son egoístas y mezquinas. No todas las personas están deseosos de defraudarte. Hay personas esperando por ese lazo de amistad y de compañerismo, pero con nuestra fe en Dios. Sigo citando ejemplos. ¿Por qué no decide embarcarse en un nuevo negocio? Ya hablé de eso, pero ahora lo voy a involucrar en este punto con la fe en Dios. Pastor, si yo lo único que espero es morirme. Es que no entendió que Salomón dice que la vida es un don de Dios y que hay que disfrutarlo hasta el último minuto. Entonces, enrédese en un nuevo negocio. Y sé que los más adultos están a punto de decirme, pero mire, con mi falta de fuerzas, con mi edad, con esto, ¿en qué yo puedo? No sé. Pero les quiero desafiar en este sentido. Saben que yo siempre he creído
que siempre hay un negocio que aún no se ha descubierto y que es de sabios y de diligentes descubrirlo. ¿Y de dónde saca eso, pastor? ¿Cuándo fue escrito esto? Hace 4000 años, y es para nuestros días, y Salomón ya nos está diciendo que nos aventuremos. San Salvador hace 80 años, ¿cómo era? Eran los mismos líos que ahora. Y cuando yo paso casi todos los días paso enfrente del Palacio Nacional, los invito a que imaginen esto. Estoy hablando del Palacio y el Teatro Nacional, ahí por Catedral. Olviden todas las ventas que están en las calles, olviden la suciedad y la delincuencia. Solo piensen en esos dos edificios, Teatro Nacional y Palacio Nacional. ¿Son hermosos o no? Una arquitectura increíble, carísima. Y esta es mi pregunta. ¿Y estos de dónde sacaron pisto para construir estas edificaciones? Y también me cuentan los que vivieron en ese entonces que alrededor de esos dos edificios construían sus casas los de la clase alta. Bueno, en el 2012 todo eso cambió, en el 2020 va a cambiar más. Algo deberíamos hacer. ¿Por qué no pensamos como aquellos señores de la Unión? Yo no sé si todavía están, porque salió esto en el periódico y parece que los demandaron, les pusieron multa y los frenaron. Habían conseguido, fueron los que empezaron con la idea de los mototaxis. Cuando a alguien, solo eran 2 buses que iban de no sé qué sitio a la terminal para salir de la Unión para San Miguel. Y cuando el bus los dejaba, no podían hacer otra cosa más que subirse en una moto y que la moto los alcanzara. Pero se había vuelto tan buen negocio que todos los motociclistas ya estaban de acuerdo con el del bus. Entonces el busero ya no paraba en el punto, sino que se adelantaba. Y ya todos sabían, y los motociclistas le daban comisión. Usted dirá, seguro me va a decir en este momento, pero eso no es ético. Yo no estoy para juzgar qué es ético o no en cuanto a comercio. Solo quiero decir, ellos son listos, están buscando. En nuestro español el verbo es se rebuscan. Yo no sé si existe el verbo, pero lo entendemos, se rebuscan. Algo tendríamos que inventar, ¿no? Quizás pronto saldrán los triciclos con motor, no sé, algo. Pero usted, no, si yo morir me quiero, pastor. Y algunos vienen deprimidos por lo que pasó esta tarde. Imagínese. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Nada de lo que he dicho los ha alterado tanto como esto. ¡Qué increíble! ¿Y saben qué es lo más importante en cuanto a aventuras de fe? ¿Por qué no empieza un ministerio? ¿Por qué quiere estar en la comodidad de su silla sin hacer algo que trascienda? Cuando yo hablo de trascender, es un verbo que habla de que lo que usted hace tiene frutos aquí en la tierra y en la vida eterna. ¿Por qué no empieza un ministerio que trascienda? Algo debe estar ahí cerca de usted en lo que usted se va a apasionar. Hágalo por amor a Dios. Es una aventura llena de emociones. La vida vale la pena vivirla. Salomón dice que solo las personas que disfrutan la mezquindad, el egoísmo y la comodidad pueden sentirse bien sin aventurarse en servir a Dios y querer hacer algo para Él.
Si usted es una de esas personas que hoy por hoy está sin hacer nada para Dios, a mí no me sorprende que usted se sienta frustrado o frustrada. Ahora, sé muy bien que algunos están diciendo, mire, esto más parece una charla motivacional para empujarnos a enredarnos en una nueva empresa, sea familiar, sea espiritual, sea de negocios. Solo le agregó la palabra fe, pero ¿no le parece que puede ser un error porque nos podemos embarcar en un montón de desvaríos y locuras? Cierto. Por supuesto que sí. Y pueden ser aventuras que Dios no nos ha ordenado ni nos está respaldando y traiga consecuencias tristes y severas. Ahí están los riesgos, pero hay una póliza. Hay una póliza que usted y yo debemos seguir. Cuando hablo de pólizas, estoy ilustrando que cuando usted compra un carro, si tiene el dinero para hacerlo, también compra un seguro sobre ese carro. Pues bien, en cuanto a grandes decisiones de la vida, sabio es tener la póliza para asegurarse que usted no está haciendo locuras. Pero cuando se trata de una familia, pastor, cuando se trata de una amistad, ¿dónde están esas pólizas? ¿Cómo puedo yo fundamentarme para saber que estoy con buen pie? Oiga, la palabra fe es la mejor póliza, pero nunca pasen de largo que la fe empieza donde la razón termina. En otras palabras, la fe está en un segundo plano, pero en el primer plano hay fundación científica. Cuando la ciencia ya no nos responda, entonces empieza la fe. Entonces yo debo poner mi fe en una fundación científica. Ejemplo, los marineros saben que cuando van a navegar deben llevar sonar, deben llevar una brújula, deben llevar un ancla, deben llevar cartas marítimas y ahora con tanta tecnología, la información de los satélites. Todo esto no es infalible, porque ya sabemos que aún con tanta tecnología, grandes embarcaciones naufragan. Pero ellos tienen una base científica para salir a alta mar. Entonces, usted y yo lo necesitamos. Los agricultores, el mismo ejemplo que puso Salomón, también tienen base científica. Usted dirá, ¿cuál? Ellos conocen muy bien los cambios de luna, ellos conocen muy bien los cambios de temporada, preparan la tierra, la esperan y otras cosas más. Sí que saben mucho de eso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que cada Viernes Santo hay luna llena? Yo no lo sabía. Alguien me lo dijo en esta Semana Santa porque vi la luna y dije, wow, qué hermosa. Y dijo, la Semana Santa los calendarios lo hacen en honor al cambio de la luna. ¿De veras? Yo pensé que la luna llena solo servía para enamorados y para los hombres lobo. Ellos tienen base científica para hacer todas esas cosas. No son infalibles, porque no son dueños y no mandan a la naturaleza. Eso es solo para Dios. Pero ellos tienen su fe puesta en base científica. ¿Cuál es mi base científica? Este bendito libro. Aquí me dice los principios para cada actividad en la que quiero aventurarme. Por ejemplo, si su asunto es una familia, pensando casarse, aquí dice los requisitos básicos para casarse. Dice que debe ver usted en un hombre o en una mujer para comprometer su vida. Es una base científica. Sobre esa base científica, su esperanza en el Señor. Pero si usted, esta brújula, le dice, no, mire, esa mujer no le conviene. Esa mujer no sabe lavar, no sabe trabajar.
tiene una reputación terrible, esto, lo otro. No importa, por fe. Sí, por fe se va a ir en la embarcación. Por fe va a naufragar. La fe tiene base científica. O lo contrario, si es un asunto ministerial. Yo quiero embarcarme en este ministerio. Sí, pero ya sacó presupuestos, ya formó un equipo para hacerlo, ya planificó hasta dónde va a llegar. Tiene una base y todo eso está en la Biblia. El problema grave es que como hemos relegado a Dios a un segundo o tercer plano en nuestra vida, dudo que lleguemos a un buen destino. ¿Saben cuál creo la mejor ilustración para esto? Fue cuando Pablo en el Nuevo Testamento estaba siendo llevado como un preso. Y a punto de salir en la embarcación, los que sabían leer el clima le advirtieron, y también el Señor advirtió a Pablo. Al capitán le advirtieron los conocedores: viene una tempestad, usted no debería zarpar. Y el Señor se lo dijo a Pablo, y Pablo se lo dijo al capitán de la nave. Pero era un preso, ¿quién le presta atención a los presos? Aunque eran tan necios que tampoco le prestaron atención a los conocedores. Salieron y más tardaron en adentrarse al mar que la tempestad los sobrecogiera. Por supuesto que naufragaron, pero Pablo, antes de naufragar, se puso de pie y les dijo: miren, más nos habría valido no zarpar, porque nos advirtieron que era una tontería hacerlo. Pero ya que lo hicimos, no se preocupen. Esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho que no se preocupen. Vamos a perder la nave, pero ninguna vida. Bueno, usted y yo somos como el capitán de esa nave que nos hemos embarcado en aventuras absurdas, sin base científica. No le hemos preguntado a la brújula que Dios nos ha dado, y vaya que estamos en alta mar y a punto de ahogarnos. Podemos volvernos a nuestro Dios y confiar en que Dios obrará milagros. Pero no olviden esa última frase de Pablo: el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces debería preguntarse: ¿usted es siervo de ese Dios? Y entonces puede aventurarse por fe. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por ministrarnos, por decirnos que deberíamos aventurarnos y tener confianza en ti, que deberíamos consultar este libro de la vida, y que aquellos que lo relegamos a un segundo o tercer plano, vamos a naufragar. Aun cuando hayamos encontrado éxito en una u otra área, pronto empezaremos a sentirnos insatisfechos e incompletos. Gracias por hablarnos, por tocar nuestra existencia, y si hay personas sin Jesús, te ruego toque su corazón. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. Si usted nunca antes ha abierto su corazón a Jesús, no voy a invitarle que venga al frente para que le aplaudan o para que cambie religión. Esto es entre Dios y usted. Es la brújula de este bendito libro lo que usted debe leer, igual que yo. Es cuestión de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y si alguien esta noche dice: predicador, yo quiero abrir mi corazón a Jesús, donde está, le invito a que levante su mano en señal de hacer la oración y me deje orar con usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que dice: sí, quiero aventurarme por fe y poner mi confianza en Jesús? ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. Qué bueno aquellos que con valor y coraje toman la decisión, levantan su mano en señal de fe.
Nadie le va a pasar al frente y todos estamos orando. Tome el valor, levante su mano y déjenos orar por usted. ¿Habrá alguien más que viene a Jesús? ¿Alguien más? Señor, gracias. Te rogamos que tu bendición nos acompañe y des palabras de salvación y vida eterna a los consejeros. En el nombre de Jesús nos despedimos. Amén y amén. Dios nos bendiga. Nos vemos a fin de semana. Que la paz de Dios nos acompañe a todos. Hermano Baldo.